Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el Ingefer. En esta ocasión les traigo un tema importante y básico en el área de la física. El tema es vectores, espero les aporte algo y no olviden suscribirse y también si tienen algún comentario o observación, no duden en ponerlo, estaré al pendiente de todos ellos y veamos de qué se trata. Primero tenemos que definir qué es un vector. Un vector es una representación de un fenómeno físico, pero para poder representarlo debe tener tres características importantes, que son magnitud, sentido y dirección. Si este fenómeno tiene estas tres características, puede ser representado por medio de un vector. Eso quiere decir que debe tener una dirección, o sea, que debe tener un ángulo en el cual se va a dirigir hacia un lado, un sentido, ya sea sentido positivo o sentido negativo, y una magnitud, o en otras bibliografías también le pueden llamar módulo o la representación de toda la fuerza. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se estaría representando un vector. Primero que nada tenemos el eje de las X y el eje de las Y. En esta ocasión, como estamos representando una fuerza, estamos diciendo que son las fuerzas de X y las fuerzas de Y. Y aquí tenemos un vector. La magnitud es todo lo que va de esta parte a esta parte. Esto es lo que conlleva la magnitud. La dirección es el grado de inclinación que tenga el ángulo desde aquí hasta acá. Y el sentido lo indica esta pequeña flecha que tenemos hacia enfrente. Esa flecha nos indica hacia dónde va. Y bueno, aquí podemos ver dos formas de ser representado ese vector. Una con unas coordenadas normales en el eje de las X y el eje de las Y. A esto le vamos a llamar coordenadas rectangulares. Como lo vemos aquí, esas coordenadas rectangulares se le llaman así porque básicamente representan como si formaran un rectángulo en el plano, y la otra forma de representarlo es de forma polar. Cuando es de forma polar vamos a tener la representación de la fuerza por una magnitud y por un ángulo, como lo tenemos aquí. Ese ángulo se pone en un signo muy parecido al de más menos, y ese signo se le llama cis, y así se representa un vector en el plano 2D. Aquí podemos ver el vector, un vector B con un ángulo y pues sus coordenadas tanto en X como en Y. Y bueno, hay dos formas de pasar de coordenadas rectangulares a polares. Recordamos que las rectangulares son las coordenadas que asemejan un rectángulo, como podemos verlo aquí, y las coordenadas polares son las que tienen un ángulo y una magnitud. Entonces, si nosotros tenemos como datos las coordenadas de X y de Y, nosotros podemos transformar de esas coordenadas rectangulares a coordenadas polares por medio de estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas nos dicen que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza que hay en Y al cuadrado. Y para el ángulo lo vamos a encontrar con la tangente inversa de la división de la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Este tangente inversa lo pueden encontrar en su calculadora haciéndolo simplemente con la función shift tangente, y les aparecerá como arco tangente o tangente a la menos 1, y ya pueden encontrar el ángulo. Y bueno, en el caso de que tuviéramos la magnitud y el ángulo, podemos hacer estas operaciones para encontrar la componente en X y la componente en Y. Para encontrar la componente en X vamos a tener la magnitud por el coseno del ángulo que está formando, que sería este, y para encontrar la componente en Y tendremos que encontrar la magnitud por el seno del ángulo también del vector. Y con estas dos operaciones podemos pasar tanto de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y al revés. Y bueno, como ejemplo final tenemos una pequeña operación. Tenemos aquí un vector que tiene coordenadas en 5 y 4. Eso quiere decir que tenemos 5 newtons como fuerza en el eje de las X, tenemos 4 newtons como fuerza
en el eje de las Y's y nos pide calcular la fuerza resultante. Para calcular la fuerza resultante, según las fórmulas anteriores, se dice que es la suma de los cuadrados de las dos fuerzas, tanto de X como de Y. Entonces, esta suma de los cuadrados nos da como resultado 41 y luego la raíz cuadrada nos da 6.4. Y ya para calcular el ángulo que hay en esta parte, tendríamos que tener que sería la tangente inversa de la parte de Y sobre la parte de X y nos da como resultado un ángulo de 38 grados y la fuerza resultante sería 6.4 cis de 38.65 newtons, que básicamente sería en forma rectangular 5,4. Esto sería la representación de forma polar, la que tenemos aquí, y esta sería la representación en forma rectangular. Como podemos ver, es algo muy sencillo trabajar con vectores en dos dimensiones y pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y sacar fuerzas resultantes. La fuerza resultante simplemente es la sumatoria de los cuadrados. A ese resultado se le saca la raíz y podemos obtener el resultado de esta magnitud, que es de esta parte a esta parte del vector. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto al video, por favor háganmelo saber. No olviden suscribirse y nos vemos en próximos videos.